Damos comienzo al taller de jurisprudencia probatoria constitucional previsto para hoy en este programa de especialización en Derecho Probatorio de nuestra querida Universidad Sergio Arboleda, programa en Bogotá. Tenían ustedes en sus manos varias sentencias con las cuales vamos a trabajar en el taller aplicado y sentencias que tienen que ver con la tutela, la acción de tutela contra decisiones judiciales, no solo contra sentencias, sino contra autos y sentencias. Y tienen que ver con varios aspectos como los requisitos generales de la acción de tutela contra sentencias, contra providencias, porque, repito, incluye autos interlocutorios y sentencias, y también tiene que ver con los requisitos especiales, tiene que ver contra esa procedencia excepcional de la acción de tutela contra las decisiones judiciales, tiene que ver con lo que es el derecho probatorio constitucional. Habíamos establecido en una de las primeras charlas de los módulos de este programa de especialización que la mejor forma de definir derecho probatorio constitucional, es decir, que es la dupla, el binomio de oro, pero no el binomio de oro del vallenato, sino es el binomio de oro prueba y constitución. Prueba y constitución. Que se presentó el conflicto, la tensión, mal llamado choque de trenes, muy mal llamado por la prensa, choque de trenes, que se generalizan esos nombres tan horribles, porque no era ningún choque de trenes, sino era producto pues de esa tensión que se presentaba con la Corte Constitucional cuando la Corte Constitucional decidió que sí era procedente la tutela contra sentencias judiciales. Y las otras cortes, las altas cortes, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, no estaban de acuerdo con dicha posición. Vemos hoy la necesidad entonces de estudiar esa dupla prueba y constitución para ver cómo es que hoy procede la acción de tutela contra sentencias judiciales, pero no sería muy genérico y muy amplio ese espacio. Vamos a poner el punto de mira especialmente en la valoración arbitraria de la prueba. Lo que podríamos decir, valoración ¿qué? Arbitraria de la prueba. Porque esa valoración arbitraria de la prueba, que la Corte la revivió como tutela contra sentencias judiciales a partir del año de 1992, muy a pesar de que había sido lamentablemente declarado inconstitucional o inexequibles por la Corte Constitucional misma, con una ponencia del magistrado José Gregorio Hernández Galindo, había sido declarada inexequible. Las disposiciones que permitían interponer tutela contra las sentencias judiciales, especialmente que podemos decir que eran los artículos 11, 12 y 40 del decreto 2591 de 1991. Pero sin embargo,
muy a pesar de esa sentencia de inexequibilidad, la Corte dejó abierta la posibilidad de interponer acciones de tutela contra providencias judiciales cuando éstas constituyeran manifiestas vías de hecho. Y es así como en el año de 1992, y lo vimos acá en el módulo correspondiente a aspectos constitucionales de la prueba, vimos cómo a partir de 1992 es la misma Corte Constitucional que en vía de tutela, en sede de acción de tutela, de juez constitucional de tutela, decide que sí es procedente tutelar constitucionalmente contra quienes son víctimas por violación de derechos fundamentales, cuando el juez natural, llámese el juez de primera instancia, el juez de segunda instancia y aún la Corte Suprema de Justicia en sede de casación, cuando vulneran o ponen en peligro derechos fundamentales por la indebida valoración de la prueba, por la ausencia de motivación, es decir, por los defectos que en un comienzo llamó vía de hecho. En otras palabras, eran decisiones, la misma Corte se refirió a decisiones manifiestamente arbitrarias, dijo, decisiones que manifiestamente arbitrarias, y la llamó vía de hecho. Y desde un comienzo la Corte fue mejorando, digámoslo así, ajustando en una especie de mejoramiento continuo, perfilando cada día más los requisitos generales y los requisitos especiales de procedencia de la acción de tutela contra dichos actos procesales, contra sentencias judiciales, y luego lo amplió también a los autos interlocutorios. La Corte habló de 4 defectos en un comienzo y entonces dijo que se basaban, por ejemplo, cuando la decisión se fundaba en normas que no eran aplicables al caso, o sea, que eran inaplicables al caso. Sin embargo, digamos, eso es lo que se llama defecto sustantivo. ¿Defecto qué? Sustantivo. Por aplicar normas que eran evidentemente no aplicables, o sea, inaplicables, dijo la Corte. En segundo lugar, porque en un comienzo habló de 4 defectos, en segundo lugar dijo cuando son proferidas por un órgano o juez que carece absolutamente de competencia, y a eso le denominó defecto orgánico. ¿Defecto qué? Orgánico. O sea, en primer lugar fue el defecto ¿qué? Sustantivo. Y en segundo lugar dijo también cuando hay defecto ¿qué? Orgánico. Nos interesa mucho este tercer defecto. El tercer defecto fue cuando dijo, en síntesis dijo, cuando la decisión se basa en una valoración arbitraria de las pruebas. ¿Una qué? Valoración arbitraria de las pruebas. Y a eso es lo que se le ha conocido desde ese momento como el defecto fáctico. Defecto fáctico, digámoslo en síntesis, en resumen, podríamos decir, defecto fáctico es aquella decisión que es basada en una valoración arbitraria de las pruebas. O sea, la vía de hecho se produciera por violación arbitraria, por valoración arbitraria. Y lo arbitrario es lo que es contra leyem, lo que está en contra de la Constitución. Pero ahí lo veía, empezó la Corte a hablar por violación del debido proceso en la valoración de la prueba.
Pues para no dejar de hablar del último aspecto, fue el cuarto aspecto, dice que cuando fueron las decisiones proferidas a través de un defecto procedimental, que llamó por defecto procedimental absoluto, que se refería a cuando el órgano judicial que dictaba la sentencia se apartaba del procedimiento fijado en la norma procesal vigente, es decir, se acudía a un procedimiento diferente, pero fue desarrollándolo y explicándolo, digamos, de muchas maneras. No solo porque se va por otro procedimiento, sino, por ejemplo, porque pretermite una parte del procedimiento, especialmente que tenga que ver con dos cosas, en materia probatoria, con la oportunidad para solicitar o aportar pruebas y con la oportunidad que se tiene para controvertirlas, es decir, para ejercer el derecho del audiatur est altera pars, o sea, hágase con audiencia de las partes. En otras palabras, tiene que ver con el derecho a la prueba, que es, en materia probatoria, el derecho a pedir pruebas a su favor, artículo 29 constitucional, o el derecho que se tiene a controvertir las pruebas que presenten en su contra. A eso se le conoce como defecto procedimental. O sea que quedan en síntesis, la Corte desde ese comienzo los integró como de manera didáctica en 4 grandes defectos. En el defecto, entonces dijimos, en el defecto, primero defecto sustantivo, en el segundo que llamamos defecto ¿qué? Orgánico, en el tercero que es el defecto ¿qué? Fáctico, y en el cuarto que se llama defecto procedimental. Entonces después lo llamó absoluto y empezó a hablar y empezó a diferenciar. Pero eso es... Pues en el fáctico, el tercer defecto, es estrictamente con la valoración. Se enfoca a la valoración arbitraria. Por eso les decía yo, la mejor forma es, pongámoslo, mentalicémonos como valoración ¿qué? Arbitraria. En el defecto procedimental, en general es porque acude a otro procedimiento. Por ejemplo, siendo procedimiento ordinario, cogió el procedimiento abreviado. Pero, ¿cómo, doctor? En el primero hablemos de, en el fáctico es, valoró arbitrariamente la prueba, y después vamos a ver cómo la fue desplegándolo, fue amoldándolo, digamos, en qué más formas pudo haber valoración arbitraria, ¿sí? Y en el otro, como me está preguntando, y entonces en relación con las pruebas, dijimos, en relación con las pruebas, el defecto procedimental podría ser, por decir, por ejemplo, no le decretó pruebas o no hubo etapa para solicitar pruebas, no le permitió controvertir las pruebas. Entonces básicamente se refiere el defecto procedimental en cuanto a los procedimientos probatorios, en cuanto al procedimiento probatorio se refiere es a una no oportunidad, negar la oportunidad o no dar oportunidad para pedir pruebas. Eso significa pues que no se las, pues por eso no, si no le dio oportunidad de pedirlas, pues no se las decretó, le violó el derecho a la defensa con pruebas. Eso es lo que conocíamos como un gran principio que la doctrina española ha denominado derecho a la prueba, que está en el artículo 29, que es un principio que es bifronte, tiene dos caras, como cara y sello. Por un lado, por una cara, derecho a pedir pruebas a mi favor, y por la otra, derecho a controvertir las pruebas que presenten en mi contra. Entonces digamos que hay violación al derecho a la defensa, pero vemos todos, aquí quiero de una vez dejar algo muy importante. Siempre que se emprenda una tutela contra sentencia judicial, siempre, por técnica, se aduce la violación al debido ¿qué? Proceso. Siempre. Y entonces, les quiero recordar que ese debido proceso lo ha visto la Corte Constitucional Colombiana como bajo los siguientes parámetros. El debido proceso no es esa fórmula simplista que teníamos antiguamente, que el debido proceso
solamente sea el no respeto de las formas propias de cada juicio, porque antes la fórmula era muy fácil y decíamos debido proceso, violación de las formas propias de cada ¿qué? Juicio. Les recuerdo que la Corte fue ampliando de manera espectacular, para mí es un espectáculo como lo hizo la Corte. Algunos lo criticaron en su momento y hay todavía críticos, pero hace parte del sistema constitucional colombiano, del sistema de derechos ¿qué? Fundamentales. Si a mí me preguntan ¿cuál es el sistema jurídico colombiano? Porque uno puede decirle, ¿y cómo es el sistema jurídico constitucional colombiano? ¿En qué consiste? Entonces uno dice, y eso lo puede preguntar a un extranjero. Pensemos que ustedes se encuentran con un abogado japonés, chino, o ahora que hay tantos negocios y tratados y todo eso del comercio, entonces alguno de ustedes va por algún asunto profesional, o de turismo, o lo que sea, o comercial, o profesional. Y de pronto un chino, o un hindú, o un japonés, parece exótico, pero sí, o lo mismo si ustedes se encontraran con un abogado japonés, chino o hindú, de pronto dice, ¿y en qué consiste el sistema o cómo es su sistema jurídico? Yo diría, el sistema jurídico colombiano es un sistema basado en los derechos fundamentales y su efecto irradiación. El efecto irradiación. Porque nosotros estamos, y arranca uno desde lo macro. Lo que está por encima de todo es que la Constitución. Entonces un sistema se define desde la misma Constitución. Porque nosotros decimos, ¿y ese sistema cómo es? Entonces un sistema de derechos fundamentales. Ya eso está, digamos, en la globalización del derecho se entiende que es un sistema que esté bajo derechos fundamentales. Porque el Estado social de derecho, bueno, pero el Estado social de derechos, ¿a qué derechos se refiere? A los derechos ¿qué? Fundamentales especialmente. Entonces nosotros estamos en un Estado social de derechos, sí, pero ¿de derechos qué? ¿Derechos qué? Fundamentales, básicamente. Y a partir de ahí se hace toda la principialística, los valores constitucionales, los principios, todos los preceptos, las reglas, todo derivan de ese gran marco constitucional. Que el bloque de constitucionalidad, todo eso. Entonces lo que estamos viendo es cómo se introdujo un nuevo sistema a partir de la Carta Política, de la Constitución Política de 1991, que es un sistema de derechos fundamentales y su efecto irradiación, es decir, todas las demás repercusiones que tiene en todo, y en ese todo la prueba, y en ese todo frente a sentencias judiciales, y en ese todo, entonces me dirá alguno, ¿y qué tiene que ver, por ejemplo, con los empresarios o con otros? Claro, muchísimo, ¿sí? Entonces va al artículo 333 de la Constitución y dice, con los comerciantes y empresarios, pues mire, ¿sí? El derecho a la libre empresa y todo lo que significa la libre empresa. ¿Qué tiene que ver con la familia? Pues muchísimo. ¿Qué tiene que ver con los niños? Pues muchísimo. Y con el derecho penal, pues todo. Y con el derecho laboral, sustantivo y procesal, pues todo. Con el derecho privado, algunos dicen, pero es que con el derecho privado no tiene nada que ver, pues muchísimo tiene que ver con el derecho privado, con todo el derecho privado. Pues con mayor razón con el derecho procesal y con el derecho probatorio. Por eso entonces volvamos. ¿Qué será el derecho probatorio constitucional? Pues es el binomio de oro, prueba y constitución. Y ustedes son hoy probatoristas, ustedes son especialistas, además de sus otras especializaciones y sus estudios, no sé, en el derecho ustedes son expertos o especialistas de derecho, ¿qué? Probatorio. Pero tenemos que tener un claro concepto de cuál es el derecho probatorio constitucional y en segundo lugar, cómo es su aplicación en la vida real. Y una de las grandes revelaciones de la vida real se encuentra en la aplicación que le ha dado la Corte Constitucional a la prueba y al debido proceso ¿qué? Probatorio. Y entonces eso, y se ve en las sentencias de inexequibilidad o exequibilidad, en las sentencias de constitucionalidad y se ve en las sentencias, fundamentalmente en las sentencias de tutela, porque esa es la aplicación real, y con todo el sistema de precedentes que también lo mencionamos y ustedes lo manejan, del sistema de precedentes constitucionales vinculantes, y los precedentes constitucionales vinculantes no solo a partir de la res judicata constitucional, no solo a partir de la cosa juzgada constitucional, sino a partir también de los precedentes vinculantes de tutela, cómo la Corte va extendiendo y sienta doctrina constitucional vinculante a través de esos precedentes de tutela.
y cómo eso siembra y se genera también no solo el precedente constitucional vinculante de tutela para los casos semejantes que vimos ya, sino también, y que no solo produce entonces efectos interpartes, sino interpares, intercomunes. Entonces dijimos también que hay un sistema de autoprecedentes, de precedentes horizontales, porque con base en ello entonces diríamos, sí, un juez que dicta una sentencia hoy, cuando se le presente un caso semejante, pues tiene que más valorar la prueba o decidir el caso de una manera similar a como ya lo decidió en otro, una sala de un tribunal. Eso no es que la sala penal del tribunal de Bogotá o de Medellín o de Barranquilla, en unos casos semejantes a otros, en unos diga sí y en otros no, porque se nos convierte en un tribunal chino, que unas veces dice sí y otras no, entonces sí, no, chino, no, chino no. Tiene que haber clarísimas consideraciones, fundamentaciones para cambiar de criterio y decidir en unos de una manera y en otros de otra, porque si no violaría su propio precedente, su propio ¿qué? Autoprecedente o el precedente horizontal. Es increíble que había algunos casos, como en el caso de Álcalis de Colombia, aquí en Bogotá, en materia laboral, que les comentaba, que fue desastroso, como a la mitad de los trabajadores, la justicia laboral, más o menos a un 50%, digamos, de los trabajadores, la justicia laboral les reconoció los derechos laborales, sus pensiones, sus salarios, sus prestaciones, pero a otro número considerable, como otros 50 tal vez, de los trabajadores, por decir algo, les dijo que no. Pero qué insatisfacción, qué cosa tan terrible, qué injusticia. Personas que laboraron más de 20 años y que eran sus propios compañeros de trabajo, en el mismo cargo, con las mismas funciones, con el mismo horario, con el mismo salario, es decir, eran lo mismo, casos totalmente semejantes. Imagínense que una persona que trabaja más de 20 años y aún así la pensionan y al compañero no. Si fuéramos nosotros los que no fueron pensionados y los otros sí, ¿qué se siente? Pero lo increíble es que a veces hacían parte de la misma sala de decisión del tribunal, ¿sí? Indistintamente fueron ponentes en unos casos donde dijeron sí y luego hacían sala donde no eran, por ejemplo, ponentes, y en ese caso decían no y no se daban cuenta, o se daban cuenta y no les importaba, una de las dos cosas. Y no fue posible en ese momento que se tutelara, porque todavía estaba en proceso estos 15 años que duró desde el año 92 y 15 años después, digamos 90, más de 13 años, porque en el año 2005, digamos, es cuando ya se pone totalmente en claro a través de la sentencia C-590-2005, que es donde se establecen las causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela, que nosotros estuvimos contra sentencias ¿qué? Judiciales. ¿Queda claro, por favor? Entonces, estamos, digamos que ese fue como el gran recorrido. Pero para recordar entonces sobre el debido proceso, la Corte Constitucional entonces fue ampliando el concepto del debido proceso. Y en primer lugar, como que la Corte dijo, miren, el debido proceso no es esa fórmula simple, no es esa fórmula simple, porque el debido proceso tiene una estructura compleja. Y esa complejidad de su estructura, la estructura compleja, se refiere a que el debido proceso tiene un ámbito sustancial y un ámbito procesal. Es decir, debido proceso sustancial y debido proceso procesal. Yo les recuerdo que eso tiene un gran origen en el sistema constitucional norteamericano. En el sistema constitucional norteamericano, especialmente cuando fue abolida la esclavitud, o sea que eso no es de ahora, cuando fue abolida la esclavitud, es que a veces nosotros no nos damos cuenta y pensamos que todo el derecho que nos vino de España cuando la colonia y que nos siguió viniendo luego de la independencia, y todo ese derecho que nos vino de la Europa continental,
que era el único derecho, el italiano, el derecho español y el derecho francés. Y entonces aprendimos solo como si nuestro Nacho lee derecho fuera Nacho lee derecho francés, Nacho lee derecho español, pero no entendimos las otras órbitas del sistema angloamericano, de otras, no sé, otras órbitas, como sea el derecho japonés o chino. Pero hoy podemos decir lo siguiente: en su origen, el debido proceso en el sistema norteamericano fue cuando se abolió la esclavitud y vino ese gran debate sobre el derecho que tenían y que reclamaban los señores esclavistas para que fuesen indemnizados. Porque ellos aducían, si bien es cierto queda la abolida la esclavitud, jurídicamente, constitucionalmente, nosotros adquirimos, de acuerdo con los requisitos y condiciones y procedimientos constitucionalmente y legalmente vigentes y aceptados en los Estados Unidos de Norteamérica. Y somos empresarios, y así llamen esclavistas, que hemos perdido mucho dinero cuando adquirimos la propiedad privada sobre los esclavos. Eso suena duro, eso suena feo, porque uno, desde el punto de vista de los principios éticos, ideológicos, políticos, yo creo que hoy es rechazado la esclavitud es rechazada en todas sus formas. Yo creo que el país más atrasado del mundo hoy debe rechazarse la esclavitud humana. Pero nosotros viéndolo como sistema jurídico y como derechos de las personas, pues ellos dijeron, mire, es que nos están violando el debido proceso. Y dirían, pero ¿cuál debido proceso? Si el debido proceso está en la enmienda quinta, esa que vemos en las películas, que tiene derecho a guardar silencio cuando capturan a la persona. ¿Sí? Si no tiene abogado, le nombraremos uno por cuenta del Estado, y que le dicen que puede hacer la llamada telefónica y que puede llamar a un abogado y todos los derechos, y los dicen ahí, que guarde silencio porque todo lo que diga puede ser usado en su contra. Eso lo vemos desde niños, por lo menos yo lo he visto desde niño en las películas. Yo creo que todos sabemos, si le dicen, ¿de acuerdo con la enmienda qué? Quinta. Vea, si ve que ustedes lo saben, dice, ¿de acuerdo con la enmienda qué? Quinta. Sí se ve que en las películas norteamericanas. Y eso ha sido, pero a ellos cuando le dijeron, pero eso no está en la enmienda quinta. Entonces ellos dijeron, no, es que el debido proceso también está en la enmienda 14. Y dijo, oye, la enmienda 14 es la que nos protege nuestro derecho subjetivo a la propiedad y constitucionalmente previsto en los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros adquirimos, somos propietarios de unos bienes y somos empresarios y no era ilícito, ni ilegal, ni inconstitucional ser propietarios de los esclavos. Y entonces en ese preciso momento, surge ese gran debate en la comunidad jurídica, bueno, y en general en la comunidad norteamericana. Y termina la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, reconociéndoles el derecho a la indemnización. En otras palabras, trayéndolo un poco a nuestro sistema constitucional y jurídico colombiano. Una expropiación genera el derecho ¿a qué? A indemnizar a quien sufre la expropiación. Pero en cambio la acción de extinción de dominio hoy pues no genera todo lo contrario, porque se le extingue el dominio por su origen o causa ilícita, digámoslo así. Pero esto equivaldría no a una extinción de dominio si no se les hubiera pagado, porque a ellos no se les extinguió el dominio. A ellos digamos que se les expropió a través de una disposición en el sistema jurídico norteamericano. ¿Queda claro? Una disposición que no solo era política, que era una disposición totalmente jurídica y que era, digamos, de la libre configuración del legislador norteamericano de suprimir la propiedad sobre los esclavos. Pero al no haber dicho que había derecho a la indemnización, ellos demandaron, y eso fue lo que fue reconocido por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, y allí dijo expresamente que se estaba violando el debido proceso en su órbita sustancial.
Por eso entonces, en esa rica tradición constitucional, procesal constitucional norteamericana y probatoria constitucional norteamericana, que independientemente de que nos guste ideológicamente o políticamente, acá llegó y se instaló. Y se instaló a través de claras sentencias de la Corte Constitucional que hoy hacen parte de los precedentes ¿qué? Constitucionales vinculantes. Y viene de la orden, del órgano de cierre de jurisdicción constitucional, que es la Corte ¿qué? Constitucional, con toda la fuerza que tiene. Entonces, todas esas sentencias, como la sentencia, por eso es tan importante la sentencia C-590 del año 2005, porque esa lo que hizo fue recoger lo que la prensa y los juristas tibios, digo yo un jurista tibio, es esos que, por favor, ese jurista que no tiene terminología jurídica, ese jurista que no tiene fundamentación constitucional, ese jurista que está retrasado en el tiempo, ese jurista que no utiliza términos, que no sabe la principialística constitucional, ese jurista que no tiene ni siquiera lenguaje, semiótica jurídica, porque es que hay unos juristas que uno encuentra a veces que tienen más bien un lenguaje más propio de los profesionales de la conducción de automotores públicos. Que incluso, me acuerdo de una clase de mi maestro querido en el doctorado del externado, de nuestro querido profesor Fernando Inestrosa, que decía que, y él utilizaba, él decía, es que hay unos que no se expresan bien, hablan del rabo entre las piernas, dice, salió con el rabo entre las piernas, dice, eso no es propio, como decía él, eso no es propio de un jurista, eso no es propio de un jurista. ¿Sí? Entonces él se rasgaba las vestiduras, entonces se dice, salió raborum intrapernorum. Raborum intrapernorum. Claro, eso ya suena más digamos, acorde con la elegancia juris. Hasta en eso se puede conocer un jurista. Algunos dicen, por ejemplo, le fue como los perros en misa. Eso no queda bien. ¿Por qué no se dice mejor a un jurista elegante, con elegancia juris? Le queda mejor decir, le fue como canes en celebración religiosa. O dicen, por ejemplo, así para referirse a un hombre que es víctima del adulterio de su esposa. Del adulterio. Entonces dicen, ese es un cachón. ¿Qué? Por favor, qué falta de elegancia juris. Se debe decir presunto cónyuge cachusteti, porque tampoco estamos seguros. Presunto cónyuge ¿qué? Cachusteti, porque tampoco nos consta. Bueno, entonces seguimos. La Corte Constitucional Colombiana, después de los comerciales seguimos. La Corte Constitucional Colombiana lo que hizo fue beber de muchas fuentes, digamos como dentro de un sistema de globalización de los derechos fundamentales. Esos derechos fundamentales, entonces, digamos, vemos cómo va tomando ya una gran fuente del probatorio constitucional, de la jurisprudencia probatoria constitucional. Una gran fuente es el sistema jurídico norteamericano. Y les digo apenas unas expresiones que ha utilizado la Corte, que son básicamente tomadas del sistema norteamericano. En algunas sentencias, como la de los famosos ministros Arboleda, Saulo Arboleda, y el otro, ¿cómo se llamaba el otro ministro? Y dice, los ministros que les captaron ilegalmente unas llamadas telefónicas. Es decir, que hubo una intervención ilegal de sus comunicaciones. Aclaro aquí también el punto, porque por la prensa, las chuzadas telefónicas. Y nada más horrible que oír un abogado especialista en derecho probatorio de la Universidad Sergio Arboleda diciendo que las chuzadas, no, por favor, ¿cuáles chuzadas? ¿Cierto? Son interceptaciones
ilícitas o ilegales, que hoy están vistas como pruebas ¿qué? Ilícitas. En el Código General del Proceso, por ejemplo, se dice prueba ilícita, la que se viola, la que es violatoria de derechos ¿qué? Fundamentales, recogiendo la jurisprudencia. En el mismo Código General del Proceso, prueba ilícita, la que es violatoria de derecho ¿qué? Fundamental. Y allí lo que hubo fue una interceptación inconstitucional, ilegal, ilícita, de las ¿qué? Comunicaciones ¿qué? Privadas. En ese caso de los ministros, por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana dijo, es evidente que el debido proceso tiene un ámbito sustantivo. Ese ámbito sustancial, que no procesal, dijo, se vio violado, en este caso, por haber captado esas conversaciones que estaban protegidas por el artículo 15 constitucional. Es decir, el derecho a la intimidad que tenemos nosotros en nuestras comunicaciones. No hubo la orden judicial del funcionario ¿qué? Competente para que autorizara esa interceptación de las comunicaciones entre los dos ministros. Y dijo que cuando se viola esa órbita sustancial, hay una violación al debido proceso sustancial. Y digámoslo así. Algunos me han criticado porque yo hablo del debido proceso probatorio sustancial y del debido proceso probatorio procesal. Pero es que está diciéndolo la Corte. Si en el caso en que para obtener una prueba, oídos señores, para obtener una prueba que luego iba a ser valorada en contra de estos dos personajes, se les irrumpió, se vulneró el derecho fundamental, ¿a qué? A la intimidad en su correspondencia, en sus comunicaciones. Artículo 15 constitucional, derecho fundamental, pues dijo, es evidente que deviene en ilícita esa prueba. Prueba ilícita, todo el estudio de la prueba ilícita tiene que ver con el derecho probatorio constitucional, ¿o no? Todo el estudio de las violaciones al debido proceso probatorio, pues tienen que ver con derecho probatorio constitucional. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De probatorio qué? Constitucional. ¿Y de qué estamos hablando? De la jurisprudencia probatoria qué? Constitucional. Pues sobre esto fue que la Corte fue desarrollando su jurisprudencia probatoria constitucional, con precedentes y casos como los que les hemos mencionado, y con sentencias tan importantes como las que les he pedido que estudiemos, y que yo sé que ustedes han estudiado. En este taller que, más que un taller, digamos, para exigir, para evaluar, no, es para desarrollar competencias de aplicación. Porque hemos desarrollado en este gran curso de especialización en derecho probatorio, que los felicito nuevamente porque ustedes han tomado la determinación de venir a hacer este curso, esta especialización tan importante, tan práctica y tan vigente. Como quiera que ya llevamos 14 promociones en la ciudad de Santa Marta y 13 en la ciudad de Bogotá, y que siempre permanece viva y que nos buscan de muchas partes, que vienen de todo el país a Bogotá, y a Santa Marta también van de muchas partes del país. Por algo será que la han tomado jueces, magistrados, fiscales, procuradores, personeros, litigantes, asesores de toda clase, en la área privada, pública, en penal, en civil, en laboral, en todo, en disciplinario, en todo. Entonces, por algo será, porque si algo es importante es el derecho probatorio, pero la prueba como un instrumento de justicia, no como un instrumento de injusticia. El derecho procesal como un medio para la justicia, como un medio para el reconocimiento del derecho sustancial, como un medio para la prevalencia del derecho sustancial, como un medio para respetar el debido proceso. La prueba y el proceso son medios, son instrumentos, ha dicho la misma Corte Constitucional. ¿Para qué? Son instrumentos de justicia, porque si no devienen en instrumentos de
injusticia, como equivocadamente algunos funcionarios lo hacen. Y por eso digo, es necesario este remedio de la acción de tutela contra sentencias judiciales ejecutoriadas. Y dijo, y aunque provengan de las más altas cortes, aunque provengan de la Corte Suprema de Justicia, porque errar también es humano. Y vamos a ver cómo no es una nueva valoración, no es otra instancia valorativa. Cuando el juez de tutela, cuando la Corte Constitucional decide un caso de valoración arbitraria, no es que esté haciendo propiamente una segunda o tercera o cuarta valoración, no es una instancia, no está revisando el caso, no está revisando la pretensión, no está revisando la teoría del caso, ni la excepción, ni la teoría del caso del demandante, la hipótesis del demandante, ni la hipótesis del demandado. Lo que está revisando es si se violaron derechos fundamentales o no. Porque hay algunos autores, como el profesor, un extraordinario maestro español, que se rasga las vestiduras. El profesor Juan Montero Aroca dice, eso es imposible que ocurra eso no tiene sentido. ¿Cómo va a ser que entra nuevamente a valorar? No, por Dios, es que no hay una nueva, obviamente, de manera consecuencial, le ordena que valore nuevamente la prueba, pero es porque hubo una vulneración de un derecho, ¿qué? Fundamental, violación al debido proceso, o violación al derecho a la intimidad, o violación a la prevalencia del derecho sustancial, violación a acceso a la justicia. Hubo un defecto procedimental absoluto, hubo violación al derecho de defensa, hubo violación a tantos o a derechos fundamentales de orden sustancial. ¿Queda claro? Derechos fundamentales de orden sustancial. Por eso entonces volvamos acá. En ese caso de los ministros miti-miti que llaman, de esa interceptación ilegal de sus comunicaciones, con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda, lo que dijo la Corte Constitucional es, hubo violación al debido proceso en su órbita sustancial. Repito, entonces todo el mundo dijo, ¿y eso qué es? O algunos ni se dieron cuenta que era lo que estaba mencionando, y lo criticaron, otros estuvieron de acuerdo, y le dieron un tinte político. O sea, los amigos de los ministros dijeron, uy, qué bueno, y los que no estaban, uy, cómo esos ministros. Pero la Corte no estaba viendo si era bueno o si eran amigos del ministro o del otro ministro. Uno dice, escabroso el caso porque había seguramente un delito o era algo horrible. A mí me sonó siempre feo eso. Estaban hablando seguramente de contratación y de cosas que no, de adjudicación ilegal de contratos, no sé. Pero lo que la Corte estaba examinando dijo es, pongo mi foco, enfoco el tema, me ocupo. Ocuparse es enfocarse, ocular, ocuparse. Poner el ojo, pongo la mira, el punto de estudio es, ¿hubo o no hubo violación de derechos qué? Fundamentales. Y dijo acá, en aras de ir a conseguir unas pruebas, en aras de asegurar pruebas, el punto es, ¿violaron el debido proceso, sí o no? Y luego dijo, ¿y si lo violaron, en qué órbita fue? ¿Solo en la procesal o en la órbita sustancial? Y dijo, violan el debido proceso sustancial, probatorio sustancial, en otras palabras, porque al tomar esas pruebas, al asegurar esas pruebas, recuerden ustedes que está en la producción, en el aseguramiento, en la cadena de custodia y durante todo el trámite procesal. O sea que puede haber violación al debido proceso probatorio desde antes de que exista proceso, porque por fuera del proceso, quien graba, quien filma, etcétera. En lo particular, en el asuntos de derecho privado, como asuntos de derecho de familia, asuntos de derecho comercial, como en asuntos laborales, o en casos de asuntos de derecho administrativo, o en asuntos de derecho penal, etcétera, pues lo que la Corte está diciendo es, debe respetarse los derechos ¿qué? Fundamentales, para eso estoy yo, para hacerlo respetar, y su efecto, y voy a ver el efecto irradiación, todo el efecto irradiación. La Corte entonces, les recuerdo la Corte Constitucional entonces, lo que hizo fue ir ajustando, seguramente con errores, hubo muchas críticas,
pero fue ajustando toda una doctrina constitucional. Y esa doctrina constitucional, hecha a través de sus propias sentencias, que hacían tránsito a cosa juzgada constitucional, como res judicata constitucional, unida también a esa otra cantidad de sentencias donde interpreta el alcance de los derechos fundamentales en todas las acciones de tutela. Y en esas acciones de tutela entonces fue diciendo, estos son los efectos. Y dentro de ese marco fue generando todo un sistema de precedentes. Y luego la misma Corte dijo en qué casos sí valía, en qué casos no, cuáles fueron sus efectos, en lo que hoy se constituye como el sistema de precedentes jurisprudenciales, constitucionales, vinculantes. Y esa vinculancia son, es decir, técnicamente no decimos obligatorio, porque algunos dicen es una obligación. No, obligación no, porque no hay acreedor ni deudor, eso es de derecho civil. Los jueces no tienen obligaciones, de pronto en su casa, de pronto en los créditos, allá que tienen de pagar el carro o su cuota de la casa. Pero los jueces tienen deberes funcionales, constitucionales, legales o reglamentarios. Todo funcionario público está en una situación reglamentaria, lo que llaman en derecho administrativo, acto administrativo condición, por haber sido nombrado, aceptado el cargo y estar posesionado. Entonces tiene unos derechos, tiene unas funciones, tiene unas responsabilidades y se le pueden aplicar sanciones. La Corte Constitucional entonces utilizó la siguiente técnica. Dijo, el artículo 29 constitucional es el que establece el debido proceso. Y ese debido proceso se ve al interior del artículo 29. Y esa serie de derechos, principios y garantías procesales probatorias y sustanciales probatorias, para hablar de lo que nos incumbe hoy, porque no son solo probatorias, pues son procesales, penales, civiles, pero esos derechos, principios y garantías que dijo son el debido proceso, que para algunos son 13, para otros 11, para otros 14, sacando ya, desmenuzando ese artículo 29. Entonces dijo, ahí está el debido proceso. Pero luego la Corte dijo, no, es que ahí no solo está el debido proceso. Fíjense, en el caso que estamos hablando, dijo, se va al artículo 15. ¿Qué técnica utilizó? Utilizó la técnica, la teoría de la cláusula abierta. Entonces dijo, cláusula abierta, que les pido que apaguen los celulares, por favor. La cláusula abierta significa que sí, es bueno que apaguen los celulares. Les pido también, porque es que esta clase está siendo filmada para las personas, este seminario está siendo filmado para las personas que no pudieron asistir y para otros fines que la universidad tenga. Seguimos. Entonces, la Corte Constitucional dijo, el debido proceso no se agota al interior del artículo 29. Si nosotros vemos los derechos, principios, deberes y garantías constitucionales que hacen parte de esa estructura compleja del debido proceso, que se refieren al principio de legalidad, que se refieren, el debido proceso está refiriéndose al juez natural, a la doble instancia, a la motivación de las decisiones. El debido proceso se está refiriendo al derecho a la defensa, se está refiriendo al derecho a la prueba, a pedir pruebas a mi favor y a controvertir las que presenten en mi contra. Se está refiriendo a la nulidad de pleno derecho de la prueba obtenida con violación del debido proceso, que es el inciso que trae ahí el artículo 29 constitucional, hoy también llevado expresamente al Código General del Proceso. Entonces, esta serie de principios, derechos, deberes y garantías procesales
y sustanciales en lo que tienen que ver con la prueba, pues es un marco gigantesco de la jurisprudencia constitucional, del probatorio constitucional. Pero la Corte cuando dijo, no se agota al interior del 29, porque al interior del 29 dijo, lo que estamos viendo al interior del 29, artículo 29 constitucional, tiene una naturaleza más procesal. Podríamos decir casi que el debido proceso probatorio procesal, lo vemos más al interior de ¿qué? Del artículo ¿qué? 29 constitucional. Y el debido proceso sustancial, en este caso diríamos el debido proceso probatorio sustancial, lo vemos hacia afuera, hacia el exterior del artículo ¿qué? 29. ¿Y cómo es que se articula? Se articula con la... También es criticable. He oído comentarios críticos, pero, y seguramente son muy buenos, bienvenidos. Pero yo estoy hablándoles es de que la Corte lo ha aplicado y es precedente obligatorio. En boyacense, ustedes saben que yo soy de Sogamoso, en boyacense, mis queridos doctores, es ahí está. Y si ahí está, y vale. ¿Queda claro? O sea, no estoy hablando hoy de que me guste o no me guste, yo estoy hablando es de lo que es. Hace parte de la precedentes ¿qué? Vinculantes y del sistema de fuentes constitucionales de la prueba, del proceso, del probatorio constitucional y del procesal constitucional. Entonces les digo, lo que hizo la Corte fue decir, la teoría de la cláusula abierta se aplica acá. En otras palabras, el artículo 29 es una cláusula abierta. Y esa cláusula abierta significa que no se agota el debido proceso al interior del 29, sino que ahí estaría, repito, como que la técnica que ha dicho la Corte, ahí está lo más procesal del debido proceso. Y hacia afuera sale como unas manos, como si fuera un pulpo que saca sus brazos y se coge el debido proceso de otros derechos. Y dijo, no solo fundamentales, sino que va a los derechos fundamentales y en general a los derechos constitucionales. Así, por ejemplo, a veces sale y va al derecho a la igualdad, artículo 13, o va a otros derechos que tienen que ver con la familia o con los menores, o que tienen que ver con la vida o con la protección del nombre de las personas, entonces el habeas data, etcétera, pero lo va y dice, y en otros casos me voy al 228, artículo 228 de la Constitución, y se salió de los derechos ¿qué? Fundamentales. Ahora es que ese capítulo de derechos fundamentales yo no entiendo porque el artículo, es decir, no sé qué pasó, porque hay unos derechos fundamentales que están después, no están entre el artículo 11 y el 41, veíamos cómo todos los derechos de la familia y los del menor están 2 o 3 artículos después. ¿Cómo? Y de la familia, doctor. Respecto de la violación de la intimidad consagrada en el derecho del artículo 29, pues ahí ya hay juristas muy frescantes y es laureadas y donde se toca el tema del valor que tiene esa interrupción de la intimidad para obtener una prueba. En el caso que usted planteaba de los ministros, en donde se está dando una impunidad de determinados personajes o delitos porque se considera que esa violación, la prueba no es válida. Es el caso de los elementos rojos que lo plantean, donde le está dando un valor a la supuesta violación a la intimidad para ofrecer una prueba, porque se descubre la prueba, pero por ser supuestamente, entre comillas, ilícita, no la tienen en cuenta. Sí, pero la misma Corte Constitucional declaró exequibles las disposiciones del Código Penal en aquellos casos en que de todas maneras se puede tener en cuenta. Por ejemplo, cuando hay un descubrimiento inevitable, ¿sí? Entonces vienen los casos excepcionales donde se puede tener en cuenta. Es decir, me parece a mí que es un sistema, el sistema no puede dejar huecos o vacíos, un sistema con vacíos no es sistema, el sistema se llena, él mismo provee la forma de solucionar los casos. Lo que pasa es que ese sentido profiláctico que trae la Corte, que se ha utilizado,
que lo utilizaron mucho los norteamericanos con los frutos del árbol prohibido, los frutos envenenados, que transmite el veneno, pues fue corregido ya, digamos, y ha evolucionado mucho la Corte en ese sentido, y es armónico. Y ha dicho lo que se busca es que se respete al máximo los derechos fundamentales, pero trae las excepciones, y ha dicho muchos casos, claro, y establece los casos que han llegado también a extremos absurdos, algunos juristas, pero me parece a mí que la misma Corte ha sentado, por ejemplo, allá en materia penal, clarísimamente dijo, hay varios casos donde la prueba, aún siendo ilícita, deviene en lícita, y establece por qué. Ese sería posiblemente un caso que habría que revisarse nuevamente a la luz de la nueva jurisprudencia, a ver cómo quedaría. Pero digamos que es todo el producto del asentamiento que va dando de la depuración, repito, con muchas críticas, porque un sistema para que se decante gasta décadas, y aquí hubo mucha oposición, mucho conflicto, hubo tensiones, por eso alguien dijo, choque de trenes, por favor, qué desastroso. Estamos en un proceso de ajuste y todavía siguen los procesos de ajuste. Y por eso la misma Corte a veces dice, no, es que yo no es que sea, por favor, es más, yo con todo el respeto y el amor, respeto y quiero mucho a la Corte Suprema de Justicia. He sido, les decía a ustedes, en una época estuve con juez 2 años y medio allá en la Corte Suprema de Justicia y respeto mucho a los maestros, juristas, profesores, etcétera. Pero digamos que un sistema es de pesos y contrapesos y se va creando y se va mejorando. Entonces, retomando acá, mire, lo que dijo la Corte es el debido proceso sustancial está más al exterior del artículo 29, y no solo en la órbita de derechos fundamentales del 11 al 41, sino también, por ejemplo, cuando son del menor, cuando son de la familia, cuando, ¿cierto?, como núcleo de la sociedad, ¿cierto? Se fue al artículo 5, por ejemplo, que los derechos inalienables de la persona, que son como los derechos humanos, pero también se va al artículo 228 y dice, por ejemplo, prevalencia del derecho sustancial. Y ese derecho de la prevalencia del derecho sustancial, vamos a ver que en probatorio acá lo aplican de una manera gigantesca. Vamos a ver cómo, precisamente, por ejemplo, en esta sentencia T-352 del 2012, con ponencia del magistrado Jorge Ignacio Pretel Chalhum, de grandes afectos con esta casa de estudios, con la Universidad Sergio Arboleda, él conformando sala con los magistrados Humberto Antonio Sierra Porto y con Luis Ernesto Vargas Silva, que también ha sido profesor de esta casa de estudios y de este programa, cómo desarrollan en esa sentencia. Me gusta mucho, que es muy importante que la tengan, ustedes la manejen hoy, a partir de hoy. Esa sentencia pues trae en resumen la técnica y el recorrido de lo que pasó, recoge lo que pasó desde 1992, ¿cierto?, hasta el año 2012 en materia de tutela, y se refiere precisamente a la sentencia de inexequibilidad de los artículos que les mencionaba, 11 y 40, 41 del 11, 12 y 40 del decreto 2591 del año 91, que es el reglamentario de tutela, y era el que permitía la tutela contra sentencias judiciales, pero que lamentablemente fue declarado ¿qué? Inexequible en esa sentencia que les decía, que con ponencia del magistrado ilustre José Gregorio Hernández. Pero como luego después, a partir de la sentencia, es que vienen unos casos en los que fue necesario tutelar, especialmente un caso que se tutela contra el Tribunal contra la Sala de Casación Penal de la Corte, contra el Tribunal Superior Sala Penal de Medellín, contra el juzgado en ese momento 13 Superior de Medellín, por una condena excesiva y abusiva, digámoslo así, arbitraria, contra 2 sujetos condenados penalmente. Y tuteló y dijo, porque en esa sentencia se debatió a fondo, el tema del enfrentamiento que hay de la cosa juzgada, la seguridad jurídica, la especialidad de los órganos, porque se alegaba era que ¿cómo es posible que un juez de tutela vaya a proceder contra una sentencia ejecutoriada que llegó al órgano máximo de cierre, que era la Sala de Casación Penal, el especialista, principio de especialidad, seguridad jurídica, cosa juzgada? Y entonces dijo, eso no es posible.
y la Corte Constitucional, a pesar de que se había declarado inexequible la tutela contra sentencias judiciales, dijo, pero como se dejó la posibilidad en la misma sentencia de José Gregorio Hernández de que cuando hubiese una ostensible vía de hecho, dijo, este es un caso. Dijo, y este caso, y entonces empezó a analizar que estaban en pugna, estaban enfrentados los argumentos de la Sala Civil de la Corte, los argumentos de la misma Corte Constitucional que había. ¿Por qué la Sala Civil de la Corte? Porque es que ese caso de Medellín había llegado, acuérdense ustedes, lo vimos en el aula, lo vimos en este curso, había llegado, les recuerdo, ustedes lo deben tener los que tomaron apuntes, había llegado a la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, como tutela contra la Sala Penal.